¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Alma, Mario, que están aquí presentes de manera síncrona, bienvenidos. De igual manera, pedirles corroborar si se escucha bien mi audio. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan? Alma, igual pueden escribir también aquí en el chat. A ver, ya nos escribieron por aquí, muy bien. Vamos a ver. Buenas noches, Alma. Se escucha muy bien, excelente. Muchas gracias. Ya sabes, siempre es importante corroborar con ustedes que el audio funciona bien, que todo, que igual el video es fluido, eh, porque luego puede suceder, ¿no? Que nosotros estamos hablando, explicando y ustedes no nos escuchan. Entonces, igual, de igual manera, pedirles si de repente sienten que se está cortando, que no es fluido o algo así, pues háganmelo saber, por favor, para apagar la cámara. Puede funcionar también a veces apagar la cámara para no hacer tan pesado la sesión. Eh, entonces voy a estar atento a cualquier situación que se presente durante la sesión. Ya saben que pues es importante que participen, que hagamos una sesión interactiva, que participen con dudas, con preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten, pero pues que participen es muy importante. La sesión de ayer estuvimos abordando ya algunas dudas que surgieron en las videosesiones de módulo. De igual manera, muchos de ustedes no alcanzaron a lo mejor a hacer preguntas porque quizá no habían terminado las actividades. Ya para hoy jueves muy probablemente ya las han abordado y pues quizá hayan surgido algunas dudas. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar, con todo gusto. Y si no, de igual manera que la sesión anterior, pues abrimos espacio al final de la presentación. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un repaso de los temas que son importantes para el desarrollo de las actividades de la semana, así como el logro de los aprendizajes esperados. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Este es el módulo 4, textos y visiones del mundo. En esta primera semana lo que nos toca abordar es la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Y recordamos que nuestro módulo comprende del 16 de mayo al 12 de junio. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea CEP. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. El orden de la presentación es el siguiente, que es la literatura y sus marcas de literariedad, géneros y subgéneros literarios. Ahora aquí, además del esquema que les mostré en la clase anterior, ahora les voy a compartir una infografía que realicé donde podemos ver los 3 géneros literarios, sus características y sus subgéneros también. ¿Sí? Los subgéneros. Veremos brevemente lo que es el proceso de lectura, puesto que sabemos es muy importante, es de las principales herramientas que tenemos para adquirir conocimiento, tanto la lectura como la escritura. Entonces, el proceso, el contexto de producción, lo que es fondo y forma, los elementos de análisis para una obra literaria, el lenguaje connotativo, denotativo y las figuras literarias. Compartiré también, en las preguntas de ayer se decía que si podía dar algún ejemplo de el contexto sociohistórico y cultural de una obra, lo voy a dar al final,
No necesariamente de las obras que estamos abordando, porque sabemos que tampoco podemos dar tal cual las respuestas, pero sí puedo dar un ejemplo para que se puedan dar una idea más clara. Entonces, bueno, rápidamente retomamos este esquema. Ya veíamos ayer, es importante que partamos de ahí. ¿Qué es la literatura? Eh, Nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Les decía ayer, ¿no? Qué maravilloso que la literatura entonces sea un arte, una de estas 7 manifestaciones artísticas de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son? Retomamos: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. ¿Y qué es el arte entonces? El arte es una expresión bella, sublime, de emociones, de sentimientos y de pensamientos. Eso es el arte. Entonces, pues bueno, la literatura, al ser una de estas bellas artes, eh, tiene como intención manifestar o expresar esas emociones de forma bella, esos conocimientos que han descubierto los artistas, los autores a lo largo de su vida. Muchas veces estos autores duran toda una vida para crear una sola obra literaria. Entonces, pues de ahí la importancia de saber valorarlas, de saber apreciarlas y profundizar en ellas para conocer el propósito, la intención que tienen con sus creaciones. Entonces, a través de la literatura, los autores transmiten sus visiones del mundo, es decir, interpretan la realidad. Sabemos también que para poder analizar un texto, tenemos que remontarnos a su lugar de origen, a su momento de producción, dónde fueron creadas estas obras, porque todo ello va a repercutir en la manera en la que nosotros interpretamos la obra en cuestión. Eh, si nosotros nos ponemos a leer un texto literario, cualquiera, una novela, un cuento, lo que sea, y si no investigamos previamente el contexto de producción, dónde fue creado, en qué época, bajo qué circunstancias, va a ser mucho más complejo que podamos interpretar de una manera asertiva, de una manera adecuada. Claro que podemos dar nosotros nuestra propia interpretación, pero puede ser muy subjetiva y más por el tipo de lenguaje que se utiliza. Entonces, para poder ser más precisos en cuanto a la intención comunicativa que buscan los autores, debemos de conocer el contexto de producción, dónde fue creada la obra, ¿sí? Entonces, eh, en, para analizar la obra, hablábamos de 2 términos que son fundamentales, lo que es el fondo y lo que es la forma. Ayer les explicaba con nosotros como seres humanos, todo ente, todo lo que existe, tiene un fondo y tiene una forma. Cuando hablamos de fondo, hablamos de contenido, hablamos de interior. En el caso de los textos literarios, cuando hablamos de fondo, hablamos del tema, del argumento, de la intención, ¿sí? De lo que trata la obra literaria. Eso es fondo, eso es contenido. Y para poder conocer el contenido, para poder conocer el fondo, pues tenemos que analizar definitivamente la obra, tenemos que leerla. A diferencia de la forma es física, es el físico de un texto. ¿Sí? Eso lo podemos ver a simple vista, así como nosotros como seres humanos igual tenemos un fondo. Para conocer ese fondo hay que conocernos. Para conocer la forma basta un simple vistazo, ¿verdad? Altos, bajos, fornidos, tez blanca, tez morena, etcétera, es físico. Un texto igual tiene un físico también. Ese físico es lo que alcanzamos a ver a simple vista. Por ejemplo, si está escrito en prosa, si está escrito en verso, si es una obra narrativa, si es una obra que pertenece al género poético
o al género dramático, ¿sí? Entonces, esto es la literatura y estos son los subgéneros. Antes de avanzar precisamente, de una vez les comparto esta infografía que hoy mismo se las voy a subir a la plataforma. Esta infografía acerca de los géneros y de los subgéneros literarios. Esto es forma, ¿verdad? Esto es forma, esto es físico. Entonces, la literatura para su estudio se divide en tres géneros. Género narrativo, aquí está, género narrativo, género poético y género dramático. Si se fijan en sus actividades de la semana, tienen que hacer un análisis de los tres tipos, de los tres géneros literarios, ¿verdad? Entonces, esta infografía les va a ayudar a que tengan claridad con ello. Verónica, bienvenida. Te encargo tu micro, porfa, ponlo en silencio. Gracias. Si hay alguna intervención, Vero, con todo gusto, levanta tu mano o escríbenos en el chat y les doy la palabra. Alguien aquí nos escribió. Alma dice, disculpe una pregunta. ¿Poético se refiere a lírico? Exactamente, Alma, es correcto, es lo mismo. Te cuento un poquito así rápido, ¿por qué? Para que conozcas un poco de la historia y profundices un poco más acerca de este bello género. En la antigüedad, el género lírico era un género, no te preocupes, Vero, bienvenida. Sabemos de sus diferentes ocupaciones. El chiste es que estás aquí presente, entonces, bienvenida. Gracias a ti. Gracias por estar aquí presente. Entonces, bueno, les decía, el género lírico se llama lírico porque viene de la lira. ¿Alguien sabe qué es la lira? ¿Recuerdan la lira? ¿Han escuchado este término? Bueno, la lira es un instrumento musical muy parecido a un arpa. Se parece a un arpa. Entonces, de hecho, creo que tengo aquí algún arpa. A ver, déjenme ver. Ah, no la puse. Bueno, en algún otro momento les muestro la lira. Bueno, entonces se llama género lírico o poético porque viene de la lira. Les decía, en la antigüedad, este género lírico era un género destinado a ser cantado al son de la lira. No era, no, en un primer momento en la antigüedad, no estaba destinado a ser recitado, sino a ser cantado al son de la lira, de este instrumento como un arpa. Entonces es por ello que, pues es el mismo término, ¿no? Género lírico o género poético, es exactamente lo mismo. Gracias, Alma, por tu pregunta. Contribuyes pues, que sea más interactiva la sesión. Entonces, importante, ello con todo gusto que me compartan preguntas, hace más interactiva la sesión, de verdad, yo encantado. Sale, entonces, género narrativo, ya les dijimos, ¿verdad? Son los tres géneros. El género narrativo, a grandes rasgos, su intención comunicativa es contar historias. El género narrativo nos cuenta historias a través de un narrador. El narrador es el elemento más importante en la narrativa. Y digamos, bueno, siempre se los explico así, me gusta poner ese tipo de ejemplos como para que les quede más claro. La narrativa tiene hijos, ¿sale? Tiene hijos, más propiamente dichos, subgéneros, ¿sí? Pero bueno, digo hijos porque nacen de él, nacen de la narrativa, del género narrativo, nace el mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Sí, son estos seis los hijos de la narrativa o, propiamente dicho, subgéneros narrativos. Entonces, si en la actividad te pregunta, ¿cuál es el subgénero del texto? Ah, bueno, si habla de subgénero, ya sabes cuáles son los subgéneros. Fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Si te pregunta género, ah, bueno, género narrativo. Tú puedes, si te pregunta cuál es el género, ya sabes, tú puedes decir género narrativo, poético o dramático. E inclusive
puedes precisar aún más, ok, es género narrativo y es subgénero novela, ¿sale? ¿Lo puedes precisar? Claro que sí, porque ahora tienes aquí los elementos necesarios. Entonces, género narrativo, su intención es contar historias a través de un narrador, utiliza a través de personajes también, en un tiempo y en un espacio determinados, ¿sale? Vamos ahora con el género poético. El género poético tiene como intención comunicativa, vean cómo cada género tiene distinta intención y distintas formas y características. Ok, la forma del género narrativo es la prosa, la narración, así como está escrito aquí, esto que les estoy señalando, esto es prosa, la manera en que escribimos habitualmente, ¿sale? Ok, esa es la forma de un género narrativo. Vamos con el género poético. El género poético tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, de una forma sublime, a través del arte de la palabra. Los poetas pues buscan inmortalizar al ser amado, buscan expresar sus sentimientos, sus emociones, pero de una forma bella, porque si no todos seríamos poetas, ¿verdad? Porque la materia prima todos la tenemos, todos tenemos experiencias, todos hemos sentido un cúmulo de emociones, pero lo que nos convierte en poetas es que esas emociones que sentimos, esas historias que traemos en nosotros, las podamos expresar de una forma bella, a través del arte de la palabra, de las figuras literarias, de la metáfora, de la paradoja, de la hipérbole, elipsis, antítesis, oxímoron, y todas las figuras literarias que les compartí en el esquema. Entonces, a grandes rasgos, esa es la intención que tiene el género poético. Principalmente la forma del género poético es el verso, a diferencia del género narrativo, ¿verdad? Que es la prosa. Miren, esta es la forma del género narrativo, la prosa, y del género poético, el verso. Esas pequeñas líneas que componen un poema se les llama verso, y al conjunto de versos, estrofas. Entonces vean cómo son formas diferentes. Igualmente, este género tiene sus propios hijos, o propiamente dicho, subgéneros poéticos. Entonces, ¿cuáles son los hijos de la poesía o subgéneros? La canción, el himno, el poema, la elegía, el madrigal, el epigrama, la letrilla, etcétera. Y todos ellos, ya si quieres tú profundizar en cada uno de ellos, pues bueno, puedes revisarlo aquí. Todos coinciden con el arte de la palabra, el utilizar la palabra de manera bella. Y por último llegamos a, bueno, penúltimo, porque sabemos que también ya actualmente se incluye al ensayo como un género también, pero los principales géneros desde la antigüedad son estos tres. Vean ahora, también el género dramático es extraordinaria la intención que tiene. El género dramático busca representar los episodios de la vida cotidiana. Eso es lo que hace el escritor de textos dramáticos, o propiamente dicho se les llama dramaturgos. Es un dramaturgo el que crea guiones teatrales, es un dramaturgo. Y lo que hace el dramaturgo es observa los episodios de la vida cotidiana, esas situaciones que pasan en la calle, en la casa, en las familias, entre las parejas, entre mamá y papá, etcétera. Entonces, toma esos episodios de la vida cotidiana el dramaturgo
escribe un guión teatral y lo pone en escena. A grandes rasgos, esa es la intención que tiene el género dramático. Y este género dramático tiene una forma distinta, retomamos. El género narrativo utiliza la narración. La prosa, nuestra manera habitual de escribir. El género poético utiliza la forma de verso. Esa es la forma del género poético, el verso. Y el género dramático utiliza una forma distinta, el diálogo. El diálogo es la forma que utiliza el texto dramático para manifestarse. Los diálogos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en un texto que son puros diálogos, de antemano ya sabemos entonces que estamos frente a un texto dramático, ¿verdad? Puede haber en una narración, en un cuento, en una novela, ¿puede haber diálogos? También puede haber diálogos, se vale, sí se puede, pero no puros diálogos. Si fuesen puros diálogos, entonces estamos frente a un texto dramático. Y también este género dramático tiene hijos o subgéneros propiamente dicho, la tragedia, la comedia y el drama. Obras menores, el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch, ¿sí? El monólogo también son estos subgéneros dramáticos. Y bueno, también tenemos al ensayo literario, que, bueno, es un tipo de redacción subjetiva donde el escritor le da mucha importancia al estilo con que redacta su obra. Se destaca por poseer un matiz poético también, pero de alguna manera trata de persuadir. El ensayo literario es una fusión de la ciencia con el arte, ¿sí? Porque por un lado busca convencer acerca de algún tema, de alguna tesis, pero lo hace a través de un lenguaje adornado, del lenguaje connotativo que veíamos la sesión anterior, ¿verdad? Que ese lenguaje connotativo, pues es el propio del arte, de las figuras literarias. Recordemos nuevamente el proceso de lectura, ya les decía ayer, bien importante el proceso de lectura, te va a acompañar no solo durante tu espacio aquí en Prepa Línea CEP, sino durante toda tu vida vas a leer. Es nuestra principal herramienta que tenemos para apropiarnos del mundo, para conocer el arte de otras épocas, para conocer la filosofía de otras épocas, cómo vivieron, etcétera, ¿no? Lo que queramos, gran parte de lo que queramos conocer, pues lo hacemos a través de la lectura. Entonces les explicaba ayer que todo en la vida lleva un proceso. En el caso de la lectura no es la excepción, también lleva un proceso. En la etapa previa o prelectura, les decía ayer, desde que adecues tu espacio, que no haya ruido, que no haya interferencia, celular apagado, televisor apagado, un vasito de agua, una tacita de té, música ambiental, música clásica, música para leer y concentrarse. Es decir, tienes que preparar tu espacio en la lectura. Ya les comentaba ayer, los estudiantes en el aula presencial, y a lo mejor ustedes se ven reflejados también, a veces decimos eso, es que no se me pega lo que leo. Pues ¿cómo se nos va a pegar si estamos con muchísimos distractores? Entonces debemos de concentrarnos al momento de leer, vivir toda una experiencia. Entonces todo esto favorece la lectura, inclusive de tus recursos de la semana, de las infografías y demás. No debe de ser algo cansado, no debe de ser algo monótono, aburrido, no. Prepáralo como estoy comentando y vas a ver que va a ser distinto. Entonces también en esta etapa previa es que conozcas el contexto de producción de la obra, dónde se creó la obra, bajo qué circunstancias culturales,
políticas, étnicas, conflictos bélicos, etcétera, al catástrofes naturales, todos esos eventos relevantes impactan en nosotros como seres humanos. Por lo tanto, pues en la manera en la que los escritores plasman su arte o escriben sus textos. Entonces, por eso es muy importante que antes de que vayas a leer el texto, primero investigues un poco acerca de él, de dónde se produjo, quién lo hizo, qué edad tenía el autor cuando creó esta obra. ¿Sí? Todo esto te va a favorecer a la interpretación y para que puedas conocer la intención comunicativa que tiene el escritor con su obra. ¿Sale? En la lectura, siguiente etapa, es vivir una experiencia. Al momento de leer, estoy tocando, oliendo, escuchando, sintiendo, manifestando todos nuestros 5 sentidos. Si alguien ha despertado hasta un sexto, qué mejor, ¿no? Entonces, el chiste es vivir una experiencia al momento de leer, que sea toda una experiencia. Ya les decía ayer, ¿qué pasa con las experiencias? ¿Positivas o negativas? Se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? ¿Positivas o negativas? No se nos olvidan las experiencias. Entonces, ¿cómo tenemos que leer viviendo una experiencia? Entonces, de eso se trata al momento de leer. Y en la poslectura, a grandes rasgos, es que una vez que hayas leído, que siempre escribas algo, lo que tú quieras, un reporte de lectura, una síntesis, un resumen, un listado de palabras clave, un esquema, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, un dibujo, inclusive un dibujo. El chiste es que plasmes algo, que no solo se quede en, ya lo leí, ya lo comprendí, aterrízalo en algo, escribe. Entonces, por eso están estas etapas, para que realmente las sigamos y podamos que pueda ser significativa nuestra lectura. Nos dice Patti, a través de la lectura te transportas a distintas dimensiones, épocas y momentos. Coincido totalmente contigo, Patti. De hecho, hay una frase por ahí que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Fíjense qué maravilla entonces de posibilidad nos da la lectura. Podemos vivir 1000 vidas, uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que estamos ensimismados, que que vivimos en nuestra mente, que creemos que la vida es lo que pensamos. Entonces, a través de la lectura nos damos cuenta que existen tantas maneras de pensar como personas en la tierra. Entonces, eso nos abre a distintas panoramas, formas de ver la vida, de interpretarla, a tener una visión mucho más amplia, a no ahogarnos en vasos de agua, a ser más soñadores, más apasionados, a tener más que contar, más de qué hablar. Excelente, Pati, muchas gracias por tu comentario. Seguimos. Bueno, esto ya lo revisamos. Los elementos de análisis para una obra literaria, que era parte de lo que preguntaban ayer en en esas preguntas, valga la redundancia, que surgieron en las videosesiones de módulo. ¿Cómo conocer el argumento de una obra? Ah, bueno, hazte la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Si te haces la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Lo que respondas, eso es el argumento. Si quieres conocer el tema, hazte la pregunta, ¿cuál es la idea central? Si quieres conocer la acción, son esos diferentes momentos que suceden en la obra. Esa es la acción, diferentes sucesos que acontecen en la obra y que por lo regular están divididos en inicio, desarrollo nudo y desenlace. ¿Qué pasa al inicio?
¿Qué pasa en el desarrollo o en el clímax? ¿Qué pasa en el desenlace? Esto nos ayuda a conocer lo que es la acción, son los hechos. La acción son los hechos que suceden en la obra, ¿sí? El tiempo, el tiempo es muy peculiar. Es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico, es decir, las horas, los días, los años, las épocas, son explícitos tal cual aparecen ahí en la obra, tal cual. Se habla de una fecha, se habla de un momento en específico, ¿sí? Literalmente. Y existe otro tiempo, que es el tiempo subjetivo o psicológico, que es el que transcurre únicamente en la mente del personaje. Y esto principalmente sucede en las obras del género lírico. Por lo regular en la poesía no se habla de un tiempo objetivo o cronológico. Ya se darán cuenta ustedes, o a lo mejor ya se dieron cuenta al momento de analizar sus obras literarias. Entonces, puede ser que exista también, puede ser que en alguna obra poética, en algún poema, también exista un tiempo cronológico, pero lo más común es que no aparece el tiempo ahí. Entonces se habla de un tiempo psicológico o subjetivo. Cuando hablamos del espacio, es el lugar o los lugares donde se lleva a cabo la historia, el parque, el bosque, la ciudad, etcétera. Ese es el espacio. Los personajes, bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Son los seres creados por el escritor y que tienen todas las características de nosotros, características físicas, psicológicas, sentimentales, emocionales, etcétera. Y que su clasificación se va a dar de acuerdo a la participación que ellos tengan dentro de la obra. Personaje principal, antagonista o personajes secundarios, ambientales, personajes planos, etcétera. ¿Sí? Ok. Ayer les explicaba también, les hacía la diferencia entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. El lenguaje, el lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento, ¿sí? El lenguaje objetivo, el lenguaje claro, específico, el que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Ese es el lenguaje denotativo. Y existe otro lenguaje que es el connotativo. El lenguaje connotativo es el propio del arte, es el propio de la literatura, ¿sí? Es el que utilizan los poetas, los novelistas, los cuentistas, etcétera. Entonces, este lenguaje connotativo, pues es el figurado. Ya les explicaba ayer, por ejemplo, cuando hablamos de corazón, el corazón es un órgano muscular que bombea sangre en sentido denotativo. En sentido connotativo, el mismo corazón significa amor, ¿verdad? De manera denotativa, diríamos, la lluvia caía abundantemente. Eso es de una manera objetiva, de una manera denotativa. De una manera connotativa, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Esto es figurado, esto es lenguaje connotativo, lenguaje artístico, y es el que con el que vas a estar compartiendo durante todo el módulo, porque es el lenguaje propio de la literatura. En una de las actividades tienen que hacer una narración, volver a reescribir un texto poético y le van a dar forma de narración utilizando un narrador y les pide que utilicen el lenguaje connotativo. Ah, bueno, pues utiliza el lenguaje figurado, utiliza las figuras literarias, métele alguna metáfora,
alguna paradoja, alguna antítesis, lo que tú quieras, pero un sentido figurado. Para ello te puedes apoyar del esquema que te compartí ahí en la plataforma, en el foro de novedades. Ahí puedes tomar alguna figura literaria para que te des cuenta cómo plasmarla en tu escrito. ¿Sale? Y precisamente esas son las figuras literarias. La metáfora se aplica de un nombre de un objeto con otro que se observa alguna analogía o semejanza. Sí, por ejemplo, sus cabellos son oro, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles. ¿Literalmente alguien podrá tener ojos como soles? No, ¿verdad? Sabemos que es un lenguaje figurado, ¿sí? Es un lenguaje figurado y que, pues esa es una comparación, esa es una metáfora precisamente. Sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes. Es lenguaje figurado y esto de manera concreta es una metáfora. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Qué exagerado. Ah, bueno, ese es un hipérbole, una exageración. Sol de medianoche es un oxímoron. O es sol o es medianoche. Son opuestos. Calma tensa, opuestos. Altibajo, opuestos. Estos son oxímoron. Muerto viviente, de todo un poco, ¿sí? Son opuestos. Es otra figura literaria que es un oxímoron. Vuelvo a repetir, en el esquema que te comparto, ahí están absolutamente todas, con todo y ejemplos. La comparación o símil, muy similar a la metáfora, solo que esta lleva el cómo. Eres duro como el acero. Sus manos son suaves como el terciopelo. Son comparaciones, ¿sí? Porque llevan el cómo. Si le quitamos el cómo, es una metáfora. Sus manos de terciopelo, eso es una metáfora, ¿sí? Muy bien. Está por cortarse la sesión. Queda un minuto. Queda un minuto para que se corte la sesión. Ya saben que Zoom solo nos da 45 minutos, 40 aproximadamente. Suspendemos esta sesión y regresamos para responder alguna duda, algún comentario que tengan en torno a esta sesión, en torno a sus actividades. Entonces, vuelvan a ingresar igual, exactamente igual como ingresaron en este momento. Y nos damos otro tiempo aquí para atenderles en alguna duda, comentarios, etcétera. ¿Sale? Entonces, voy a suspender esta sesión y en cuestión de en un minuto estamos nuevamente aquí. ¿Sale? Entonces, los espero nuevamente.